Vale, pues empezamos por hoy. Bueno, primero que nada, hola a ambos. Israel, creo que, a menos que me falle mi memoria, no te había visto antes por esta sesión, al menos por esta. No sé si ya he estado viendo con Tobar. No, sí, entré la semana pasada, el viernes pasado. Ya, Estaba Jesús Alejandro también. sí, sí, sí. Sí, es mi memoria entonces. Pero qué bueno que estás acá. Igual si hay cualquier duda, pues me cuentas. Entonces empezamos. Recapitulando primero lo que hemos visto. Hemos visto por ahora, estamos partiendo de esta distinción entre argumentos inductivos y deductivos. Ya les he dicho que es una distinción muy general, pero que para fines del curso nos sirve, es útil. Entonces nos vamos a quedar con ella por ahora. Las diferencias son que los argumentos deductivos tienen propiedades como la validez, que quiere decir que siempre que sus premisas sean verdaderas, su conclusión va a ser forzosamente verdadera. A eso nos referimos con que la conclusión de un argumento deductivamente válido es necesaria. Y que no son retractables. Nueva información no va a hacer que cambie la conclusión de un argumento deductivo. Y que son explicativos. Es decir, nos permiten explicitar cosas que ya estaban en las premisas, pero no nos dan conocimiento nuevo. No nos permiten llegar a conocimiento nuevo, los argumentos deductivos. Los argumentos inductivos, por el contrario, su conclusión es más débil. Su conclusión no es necesaria, sino que es posible, con cierto grado de plausibilidad. Son retractables. Nueva información va a hacer que nuestra conclusión cambie. Y son ampliativos. Sí nos dan conocimiento nuevo. Entonces, nos agradan mucho por esto. Hemos visto tres tipos de argumentos inductivos hasta ahora. Inducción numérica, probabilísticos y argumentos por analogía. Y además de ver cada uno de ellos, hemos visto algunas estrategias para contraargumentarlos. Si nos aparece alguno de estos tipos de argumentos, podremos atacar ya sea mostrando que alguna premisa es falsa, mostrar en los inductivos y en los probabilísticos que la muestra que están utilizando para su argumentación no es representativa, que es muy pequeña, que está sesgada, además. Mostrar que la muestra no es relevante, pues no nos importa la muestra que han estado tomando para la conclusión, no nos dice gran cosa, y o está ad hoc, y por lo tanto tampoco es relevante. Ofrecer algún contraejemplo. Esto lo habíamos dicho para conclusiones generales del estilo todo X es Y. Cuando decimos, por ejemplo, todos los historiadores son aburridos, estamos diciendo precisamente todos y cada uno de los historiadores son aburridos. Entonces, si mostramos a uno solo de los historiadores que no sea aburrido, tendríamos un contraejemplo para falsearlo. Y es una buena forma de tirar conclusiones generales. Para los argumentos por analogía, habíamos visto que podríamos mostrar diferencias relevantes entre la comparación que se está haciendo. Y habíamos visto el caso del argumento ad Venezuela, que se ha quedado que México ofrece seguros, ayudas sociales y Venezuela también. Entonces, México tendrá una crisis económica como la de Venezuela. Parece que todo está bien en la analogía, pero si mostramos, pues, pero miren, Venezuela tiene además un embargo comercial que básicamente no le permite ni importar ni exportar productos. Y eso es muy, muy malo para la economía. Y México no lo tiene. Entonces aquí hay una diferencia bastante relevante sobre por qué Venezuela tiene una crisis y por qué quizá México no, a pesar de que compartan en que ambos tienen ayudas sociales. Y ese argumento por analogía pues se cae. Y por último, para los argumentos por analogía también, habíamos visto la relevancia de la analogía. ¿Qué tan relevante era la comparación que estaban haciendo sobre las características que estaban tomando en cuenta? Y habíamos visto el argumento sobre la vida en otros planetas, que decía algo así como Marte, al igual que la Tierra, gira alrededor del Sol, gira alrededor de sí mismo y alguna otra cosa. Esto, como vemos, de ahí se suponía que, dado que Marte comparte tantas características con la Tierra, Marte también es posible que tenga vida. Sin embargo, las características que estaban enunciando
no son relevantes para tener vida. Lo habíamos visto la vez pasada. Quizá para tener vida lo que sea relevante es ver si tiene cierta composición química especial en su atmósfera, si hay acceso a agua, si esta agua puede soportar vida y demás. Vale. Entonces, no es relevante la analogía, se cae la analogía también. Dudas, a grandes rasgos lo que hemos visto hasta ahora. A mí ya no me aparece la pantalla compartida. Son cosas de Jitsi, a veces pasan esas. Se arregla con el sólido F5. Ah, ok, está bien. Aunque recargues la pantalla, ya jaló. Te espero. Ya, ya. ¿Ya quedó? Sí, ya se solucionó. Muy bien. Avanzamos pues. La sesión pasada terminamos con que íbamos a iban a hacer un argumento sobre que se había de abolir a la monarquía británica. Entonces estaban Alex y Maya y me hicieron sus argumentos. Vamos a ver primero el argumento de Alex. Alex, ¿sí hiciste cómo ibas a atacar a tu argumento? No, disculpa. Es muy mal, pero no importa porque yo lo ataco. El argumento de Alex dice así. Dice, el futuro económico de Inglaterra es incierto. El Brexit afectará principalmente a los comerciantes e importadores de productos. Se desconoce la extensión y profundidad que tendrá la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19. Mantener a la familia real costó a los contribuyentes 69.4 millones de libras en 2020. La función de la reina es meramente simbólica. El poder político es ejercido en última instancia por el Parlamento, dentro del cual el soberano no es un componente partidario. En la práctica, el poder monárquico se encuentra limitado a funciones no partidarias, como la de ser fuente de honor. La reina es quien designa a los caballeros. Entre algunos de los caballeros están Paul McCartney. McCartney ha dicho que su papel como caballero ha sido meramente simbólico. La fuerza simbólica de la monarquía británica no ha sido suficiente para prevenir la desunión. El Brexit, la discriminación religiosa, étnica y de género en Inglaterra son pruebas de que la sociedad británica no está en unión. El único papel que cumplía la monarquía es ineficiente, por lo tanto, la monarquía británica debe ser abolida. Primero, ¿qué les parece? Alex Israel. ¿Les convence aquí Alex mismo, Alex del pasado, que la monarquía británica debe de ser abolida? Nunca he estado muy de acuerdo con la monarquía británica, así que estoy de acuerdo. Muy Aunque bien. creo que pudo haber agregado unas cuantas cosas. Alex. Ahorita estaba pensando en algunos puntos que podrían ser atacados. Por ejemplo, la relevancia de mencionar a Paul McCartney como uno de los caballeros, o sea, como uno de los miembros de esta clase de personas. Porque, por ejemplo, a lo mejor si hay algún caballero que sí tenga o si haya tenido un papel importante. Eh, y supongo que el salto de la premisa, de las premisas anteriores hasta la 12 es un poquito lejano, o sea, como que yo me pediría a mí mismo un poquito más de pruebas para llegar a la premisa 12, que es que el papel que cumplía la monarquía es ineficiente, ¿no? Creo que esos serían los puntos que, bueno, creo que sí hay un poquito más, pero esos son los que veo a primera vista. Sí, es cierto que esos son puntos atacables. De hecho, es lo que ponía justo en la siguiente diapositiva. Más allá, sí, en general, en Latinoamérica, bueno, creo que fuera de Inglaterra, nadie quiere a la monarquía británica. Entonces era una premisa relativamente fácil para ponérselas como ejercicio. O sea, no era controversial y hay información por todos lados. Problemas del argumento de Alex. Ese del de Paul McCartney es muy grave.
porque es un desvío de la argumentación. La argumentación empieza diciendo cosas económicas. Futuro económico de Inglaterra, quién sabe cuál vaya a ser. El Brexit nos va a traer problemas. Además, la pandemia de COVID nos va a traer problemas. Y la familia real se está gastando un montón de dinero. Todo va así como muy bien. Y de repente, ¡fua! Y aparece Paul McCartney. Se pierde el hilo de la argumentación. Se pierde la argumentación, va construyendo bien su caso. Luego me cuentas algo sobre Paul McCartney, que fue caballero y que no ha hecho nada. Y luego vuelves a lo del Brexit. O sea, tu argumento está como ese gran paréntesis en medio que, que distrae. Entonces, eso puede hacer que tu interlocutor se pierda. Que diga, ya ve que me cuentas de Paul McCartney. Y cuando vuelvas al Brexit, pues eso ya se ha perdido. No solo eso, sino que, como has detectado bien, le estás dando un punto de argumentación, de contraargumentación a las otras personas. Por ejemplo, si tu argumento es muy sólido, pero tiene esta cosa, yo podría, como oposición, intentar desviarlo por ahí. Intentar atacarte a esta cosa que me has dicho sobre McCartney. Decirte, bueno, pero a mí qué me importa que lo que diga Paul McCartney. ¿Cómo eso me tiene que decir algo sobre que tenemos que abolir la corona? Si tú muertes el anzuelo, toda la demás argumentación económica fuerte que habías dicho se va a caer porque ya va a quedar desplazada por ese desvío que tú solo has puesto. Entonces eso es problemático y hay que estar atentos. Lo que les comentaba en alguna otra sesión, nuestra argumentación tiene que ser como un caminito muy, muy claro. Es probable que con ese desvío llegues aún al camino, es cierto, pero te estás complicando la vida. Entonces hay concisos. La otra, no está explícita la relación entre abolir la monarquía y el futuro económico de Inglaterra. Esa está supuesta, porque toda tu argumentación va para allá, pero no está explícita y tiene que estar explícita. Porque tu conclusión parece, es lo que me decías, de que yo mismo me pediría más información. Sí, porque te hace falta más información. Te hace falta explicitar eso, la relación entre abolir la monarquía y que el futuro de Inglaterra va a ser mejor, el futuro económico de Inglaterra va a ser mejor. Y también que el papel de la monarquía es ser la fuente de unión social. Porque lo único que mencionas es que la corona tiene cosas como ser fuente de honor. Quizá lo que hace falta es decir, ser fuente de honor tiene como función el tener cierta cohesión social dentro del país. Ya ahí sí sería relevante la segunda parte del argumento. Ahí sí decías, bueno, pues eso es lo único que tienen que hacer es esto y no lo están haciendo bien. Y además están chingando un montón de dinero y quién sabe cómo le va a ir a Inglaterra en el futuro. Entonces hay que abolirla. Pero dado que todo eso no está claro, entonces es un saltote. Pero parece que me está dando ciertos datos por aquí y por allá y de ahí me dices, hay que abolir a la monarquía. ¡Fua! Te vas a cargar acá 1000 años de historia monárquica nomás porque así tú dices. Me tienes que dar algo más fuerte. Algo importante sería que me menciones bien cómo se relacionan tus premisas con tu conclusión. En general, la intuición estuvo bien. El argumento está más o menos bien construido, pero faltan estas cosas. ¿Todo claro? Alex. Yo nada más quería sacar una reglita general. Luego a veces me pasa eso que salto entre premisas, ¿no? O sea, que no se ve cómo se unen ambas premisas. Entonces, pues la regla general que podría sacar a partir de eso es que, o sea, tengo que ser explícito con, ¿cómo se llama? Pues sí, con la relación que hay entre una cosa y en la otra, ¿no? De hecho, suena bastante obvio. Sí. Muchas veces digo, se entiende porque usualmente en nuestras conversaciones cotidianas, como somos buenos hablantes del español, nos entendemos sin tener que explicitar todo. Lo que le estoy intentando transmitir es que este contexto argumentativo tiene cosas particulares que nos piden hacer eso. Aunque la otra persona me entienda, tengo que hacerlo explícito. Porque la otra persona, dado que está peleando contigo, va a hacer como que no te entiende. Para probar su punto. Muy bien. Entonces, recomendaciones. Eso, hacer todo explícito. Ser conciso.
Entre más conciso sea el texto, es más contundente. Se pondrá más alto cuando estás en debate. Y no solo eso, sino es más persuasivo también. Y hay que leer o releer el texto de West, las claves de la argumentación, en el que justo nos da buenos tips para construir argumentos. Vale. Entonces, el argumento de Maya, lo quiero chocar con Maya y no está. Entonces no lo vamos a brincar. Pero vamos a ver algunas estrategias generales para construir argumentos. No hemos visto estrategias generales para construir argumentos, hemos visto como las particularidades de los argumentos y cómo atacarlos, pero no cómo hacerlos. Para eso era la lectura de Weston. Pero bueno, el primero sería mirar a los stakeholders. Los stakeholders es un tecnicismo de este formato que nos quiere decir más o menos como quién se ve afectado por nuestra conclusión, a quién le impacta directamente que nuestra conclusión sea o no sea el caso. En el caso de la corona británica, ¿quién se ve impactado porque la corona británica se mantenga o no? Una obvia sería la familia real. La familia real está involucrada acá. La otra, por cómo estaban haciendo sus argumentos, sería la sociedad británica en general. Entonces, veríamos cómo impacta a la sociedad británica y cómo impacta a la familia real. Después de eso, podríamos ya empezar a construir un argumento desde ahí. Podemos decir, mira, quizá si yo quiero probar igual que hay que abolirse, podríamos decir, sí, esto quizá no sea lo mejor para la familia real, van a dejar de recibir 69.4 millones de libras al año de los contribuyentes, pero esto puede ser muy bueno para los contribuyentes, dado que esos 69.4 millones de libras se pueden ir a otros lados, que quizá necesita la sociedad británica. Entonces, de hacer este balance entre stakeholders, ya puedo sacar un argumento. En otros tipos de argumentos, quizá más generales, como debería de, no sé, México debería de invertir en energía nuclear. Queremos probar que es el caso. Es de nuevo, ¿quién se va a ver impactado porque México invierta en tecnología nuclear en el país, supongamos? Podríamos decir, bueno, de nuevo, la sociedad mexicana en general, también el ecosistema en donde se vaya a instalar esto, y a partir de ver quiénes son los que tienen algo en juego, podemos armar nuestra argumentación. Un segundo paso complementario. No necesariamente complementario, pero que está, es construcción de mundos. Podemos ver, sé que suena muy raro, podemos ver esto del debate que hacemos en BP como una pelea entre probar cuál mundo es mejor o sería mejor, el mundo de oposición o el mundo de gobierno, el mundo en el que la monarquía británica se mantiene o el mundo en el que la monarquía británica se abole. Lo que tú tendrías que probar entonces es que tu mundo es mejor que el de la oposición, que conviene, si queremos utilizar ese término, que se abola la monarquía en lugar de que continúe. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer a la hora de querer construir nuestro argumento sería primero, ¿en qué medida el mundo sería diferente si A es el caso? A siendo la conclusión. Vale, ¿en qué cambiaría el mundo si abolimos a la monarquía? Ya podríamos decir esto, si justo los contribuyentes tendrían más dinero, no tendríamos esta figura rancia que además tiene otras repercusiones como las que decía Maya, pero que no está Maya y no las han visto. Entonces, mostrar que en un mundo donde no existe la monarquía británica, el mundo sería mejor. Si logramos probar eso, o no algo tan fuerte, sino nuestro mundo es al menos mejor que el de oposición, quizá no sea mejor que el mundo actual, pero es al menos mejor que el mundo de oposición, pues entonces también debemos probar eso. Vale, no sé si esto está muy claro, porque sé que puede parecer muy raro esto de construir mundos. Ahorita vamos a ver velozmente cómo lo hacemos. ¿Todo bien? Vale. Entonces, lo que usamos acá para construir mundos, de forma metafórica, son oraciones que se llaman contrafácticos. Los contrafácticos es
muy por encima, cosas que no han pasado, pero que podrían pasar. Es como una suposición gigante, pero no una suposición imposible. Vale, digamos, ¿es posible que la monarquía deje de existir? Sí, es posible. Algo imposible sería algo que sea como una contradicción lógica o que vaya en contra de las leyes de la física, ¿no? Todo lo que no sea eso lo podemos meter como contrafáctico. Entonces, podríamos decir, bueno, supongamos que la monarquía británica no existe, o que hemos abolido la monarquía británica. Y partimos de ese punto para hacer nuestra contraargumentación. Y podríamos decir, bueno, dado que ahora la monarquía británica no existe, estos casi 2 billones de pesos que estaba ingresando anualmente, ahora están de nuevo en los contribuyentes. Inglaterra se afrenta a esta crisis económica que viene por el Brexit, entonces estos 69.4 millones de libras es, digamos, dinero que ingresa nuevo. Es como si recolectáramos 70 millones de libras extras. Estos 70 millones de libras extras nos pueden ayudar para seguros contra el desempleo, por dar algún ejemplo, dado que muchas personas trabajaban en Europa continental y ahora se van a quedar sin trabajo por el Brexit. Entonces, abolir la monarquía nos permite que nuestros ciudadanos tengan un seguro de desempleo. Entonces, podríamos mostrar que en este caso, si abolimos la monarquía, como suposición, nos lleva a una conclusión deseable, que es, por ejemplo, que otro de los stakeholders, que es el pueblo británico, tiene algún beneficio muy bueno. Si oposición quiere contraargumentar por acá, ahora lo que tendría que mostrar es que su mundo es mejor. Es decir, bueno, eso no se sigue. Incluso manteniendo la monarquía podríamos tener esta otra cosa. O manteniendo la monarquía no tendríamos esto, pero tendríamos otra cosa mejor. Muchas veces el que gana el debate en formato BP es aquel que prueba justo qué mundo es mejor. Y son muchos hipotéticos, muchos contrafácticos. Vale. ¿Dudas sobre esto? ¿No? Muy bien. Entonces, todas las estrategias generales serían esas. Mirar a los stakeholders, ver quién se va a ver beneficiado o afectado y construir alrededor de eso. Y construcción de mundos. Probar que nuestro mundo será mejor que el mundo de oposición. ¿Dudas? Dicen que no. Muy bien. Hoy vamos a ver solo 2 argumentos. Son dos tipos de argumentos. Son 2 tipos de argumentos relativamente sencillos. Pero ya me dirán ustedes. Los primeros se llaman argumentos abductivos. Voy a tomar agua. En algunos lados aparecen como argumentos a la mejor explicación de forma indiscriminada, o sea, como que es lo mismo. Pero no es exactamente lo mismo, se parecen. Abducción es un tema en el que nos estamos peleando mucho en filosofía actualmente, pero muy a grandes rasgos podríamos decir que una abducción es dar una explicación a un hecho. Partimos de un hecho, algo que ya está, y le queremos dar una explicación. A veces ese hecho tiene múltiples explicaciones. Podemos explicarlo de diferentes modos, algunas mejores, algunas peores. Y cuando sacamos cuál de esas explicaciones posibles es la mejor, entonces ya tenemos un argumento de la mejor explicación. Pero no es lo mismo. Una abducción, de nuevo, es meramente darle una explicación a un hecho. El hecho puede tener muchas explicaciones. Cuando sacamos la mejor de ellas, tenemos un argumento de la mejor explicación. Pero usualmente para sacar a la mejor explicación dentro del conjunto de explicaciones, hacemos otro tipo de argumentos. Hacemos argumentos deductivos, argumentos por inducción y demás para decir, miren, supongamos que quiero probar por qué, no sé, por qué no me han aceptado en la universidad, ¿no? Es un hecho, ya recibí mi carta de rechazo. Entonces ahora quiero darle explicaciones. Podría decir algo como, no entregué la papelería a tiempo. Esa es una explicación posible de por qué me rechazaron. No les gustó mi proyecto. Otra explicación posible. El horóscopo dijo que me iba a ir mal esta semana. Otra explicación posible. Ahí tengo 3 explicaciones. De sacar a partir de la conclusión algún tipo de explicación,
tenemos ya una abducción. Ahora que tengo 3 explicaciones posibles, cuando saco la mejor de ellas, entonces ya tengo un argumento de la mejor explicación. Y entonces ahí podría decir algo, bueno, la convocatoria decía bastante contundentemente que si no entregaba a tiempo la documentación, entonces ni siquiera iban a revisar el resto de mi papelería. Entonces ya puedo descartar la opción de que mi proyecto estaba feo. Y podría decir además, los horóscopos son muy poco falibles. Al revés, son muy falibles. Dado que los horóscopos son muy falibles y categóricamente si no entrego mi documentación a tiempo no me aceptan, entonces la mejor explicación es que fue porque no entregué mi documentación a tiempo. Pero eso es otro argumento. Eso ya no es una abducción. Eso es un argumento deductivo. Vale, no sé si queda claro la diferencia entre solo dar una explicación y hacer un argumento a la mejor explicación. Más o menos, dudas. Vale. Muy bien, entonces, para fines de este curso, de nuevo, estamos haciendo muchas simplificaciones aquí. Los abductivos los vamos a meter en el conjunto de los inductivos. No nos vamos a meter en problemas. ¿Por qué los vamos a meter ahí? Porque también son ampliativos y también son retractables. Nos ofrecen nueva información que no necesariamente ya sabíamos y información nueva en el caso puede hacer que cambiemos la conclusión. Podemos pensar en los argumentos abductivos como argumentos así detectivescos. Tenemos un hecho que tenemos que explicarlo y el hecho mismo nos da ciertas pistas. A partir de seguir las pistas llegamos a las causas y de ahí sacamos. Usualmente se suele decir, aunque hay mucho debate sobre esto, que en un argumento abductivo lo que hacemos es hacer una inferencia al revés. En lugar de partir de las premisas hacia la conclusión, partimos de la conclusión hacia las premisas. Pero esto es muy debatible. Por ahora nos sirve mucho y nos vamos a quedar con ella. ¿Vale? Entonces podríamos definir abducción como partir de conclusiones hacia premisas. Y el resto de tipos de argumentación o diferencias partiendo de premisas hacia conclusión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos que han asesinado a la condesa. Ya se murió la señora, ahí está su cadáver. Y tenemos que explicarlo. Partimos de ahí, partimos de la conclusión. Conclusión, se murió la condesa. Tenemos que explicar quién, por qué, quién la mató. Y tenemos algunas pistas. Solo la pudieron haber asesinado su mayordomo y su sobrino. El sobrino la odiaba, es un hombre muy avaricioso y la muerte de la condesa lo convierte en un hombre muy rico. El mayordomo, en cambio, la amaba como una madre y con la muerte de la condesa, el mayordomo queda en la calle. De ahí decimos, bueno, nuestra mejor explicación es que el sobrino la mató. Y todo parece bastante bien, ¿no? Nuestras pistas apuntan para allá. Conclusión, el sobrino mató a la condesa. Hemos hecho ya nuestro argumento abductivo. Tenemos una muerte, tenemos pistas, sacamos una explicación. Pero aparece una nueva pista. Y nos dice, el mayordomo es muy inestable. Tiene constantes ataques de paranoia. Hay testigos que afirman que una semana antes lo vieron discutiendo con la condesa y acusándola de querer asesinarlo. Además, sabemos por buena fuente que el sobrino de la condesa es un completo cobarde que nunca pudo enfrentarla. Y cambia. Entonces, a eso es a lo que me refería con que los argumentos son retractables. Aunque acá parecía todo muy claro, nueva información nos obliga a replantearnos nuestra conclusión. Y lo que creíamos que era la mejor explicación solo era una explicación. Ahora tenemos otra. Tenemos dos explicaciones rivales y ahora no sabemos cuál es la mejor. Por eso la abducción no es lo mismo que argumentos a la mejor explicación. ¿Dudas con estos ejemplos y con la abducción? Estoy abriendo la puerta a mi gato, por eso desapareció de cámara. No, todo claro con los abductivos hasta ahora. Muy bien, ahora. Usualmente los encontramos en razonamiento médico y en razonamiento jurídico, paradigmáticamente además. Cuando se estudia abducción, usualmente se estudia en el razonamiento médico o en el razonamiento jurídico. Y
Y pues ya, ¿no? En el argumento médico podríamos ver eso. O sea, partimos de que alguien ya está enfermo. Ya tenemos ahí a la persona, es un hecho, está enfermo y tenemos que darle un diagnóstico. Las pistas, digamos, son los síntomas. Y partimos de ahí, mira, cierto, en historia también. Partimos de ahí para darle una explicación a arqueología y cosas creo que también hacen abducciones. Ahora, para nuestros fines, pues ustedes pueden decir, bueno, qué bueno, pero yo no soy médico. Y quiero aprender a debatir en BP, no, que me importa. Para nuestros fines, se utilizan para probar causas de algún efecto en nuestra argumentación. Por ejemplo, en el argumento de Alex para abolir la corona británica. Podríamos partir de ahí, pero decir, miren, de hecho, Inglaterra tiene una crisis económica. Ese es el hecho que queremos probar. ¿Cómo explicamos la crisis económica de Inglaterra? Y podríamos echarle la culpa a los 69 millones de libras que chupa la corona y hacer esta relación causal. Es decir, la corona es culpable, al menos en parte, de la crisis económica de Inglaterra. Y esto nos permite probar entonces que hay que abolir a la corona británica para salvar a Inglaterra de la crisis económica. Vale, en algunos otros ejemplos funcionaría distinto. Si nuestra premisa es, qué sé yo, la universidad pública debe de ser gratuita. Podríamos partir de algún hecho como existe un montón de desigualdad de oportunidades en México. Rastrear eso a que hay pocas personas con posibilidad de acceder a una educación superior y decir que si queremos salvar ese problema, entonces hay que hacer que la universidad sea pública y gratuita. Vale, partimos de un hecho que ya está, le damos alguna explicación con la cosa que queremos probar, vemos que esa cosa que queremos probar es la culpable y la probamos de forma directa o por contradicción. ¿Dudas en cómo se utilizaría potencialmente abducción en nuestra argumentación? ¿Seguros? Siento que estoy yendo muy rápido y que o todo está quedando muy claro o no están entendiendo nada. Y si es exclusiva la disyunción. O sea, y a mí me queda un poquito claro porque pues, es como el razonamiento que se utiliza más en historia, cuando tenemos, pues, no tenemos acceso a todos los datos, sino que tenemos acceso a datos limitados, entonces por eso, pues, tratamos de encaminarnos a dar la mejor explicación posible. O sea, nunca lo había visto como, pues, la mejor explicación posible, pero es bueno ponerlo así. Igual y sería bueno dar un poquito más de ejemplos de cómo funcionaría un argumento abductivo cuando no es de argumento a la mejor explicación. Déjame abrir el Word. Primero, eso, un abductivo no es necesariamente mejor explicación. Acá quizá el argumento de la condesa tiene el problema que dice a la mejor explicación y no debería decir a la mejor explicación. Pensemos en... Mariana había puesto uno muy bueno hace algo de tiempo. Llega una persona a un consultorio porque está orinando sangre. Entonces, la persona se le hace la entrevista que usualmente se hacen los médicos y sale que es bebedora. Entonces el médico la manda a hacer un estudio para descartar piedras en los riñones. La explicación ahí, digamos, la abducción, dadas las pistas, es tenemos que hay una persona que está orinando sangre y que además es alcohólico. Usualmente el alcoholismo lleva a piedras en el riñón, por lo que es posible que este señor tenga piedras en los riñones y eso esté causando que esté orinando mal. Ese sería un argumento abductivo de nuevo. Si el mismo paciente u otra persona te dice, bueno, ¿y por qué lo mandas a hacer esos estudios para las piedras en los riñones? Este argumento te lo podría dar. Podría decir, mira, dado que esto y esto, entonces es
posible que la causa sea esta otra. Sí, de nuevo es falseable porque podría decir, por ejemplo, que el señor acaba de recibir un golpe muy fuerte en el área genital. Tenemos información que es relevante, dado que esto podría ser una potencial nueva causa. Entonces ahí tenemos dos razonamientos abductivos distintos. No tenemos un razonamiento de la mejor explicación, tenemos razonamiento abductivo. Tenemos ciertas pistas que nos llevan a probables causas. Hacer la mejor explicación es un paso después. Ahora tendríamos que comparar las dos potenciales explicaciones y ver cuál es mejor. Pero es otro paso. Vale. No sé si queda claro. Sí. Mm, sería bueno, sería pertinente llamarlo también razonamiento. Ay, no, es que si lo llamo así no va a sonar como yo quiero que suene. Como razonamiento para la generación de hipótesis, ¿no? O razonamiento de generación de hipótesis. A lo mejor y hasta lo podríamos como limitar más como a hipótesis explicativas. O sea, por ejemplo, cuando pues sí, cuando uno va al médico y todo, pues el médico lo revisa y pues nada más lo está revisando, pues sí, cara a cara, persona a persona. No tiene datos todavía como para afirmar así como hay un 98% de certeza de que tienes cirrosis o algo así, ¿no? Sino que solamente está generando hipótesis a partir de como pues síntomas que detecta, ¿no? La conclusión en este caso sería la hipótesis. Bueno, como yo lo estoy viendo. Y te quería preguntar si cómo ves esta manera de pensar al argumento abductivo. Sí, está bastante bien. Es una buena interpretación del argumento para abducción. Por eso es que comentaba al inicio que usualmente, aunque es muy discutido esto, se suele decir que abducción parte de la conclusión hacia las premisas. Como tienes ya dado la conclusión, ya tienes ahí al señor orinando sangre. Y ahora lo que tienes que hacer es explicar por qué está haciendo esas cosas. Por eso es como al revés el razonamiento. Pero sí, por ahí va. Todo bien. ¿Dudas? Alex de nuevo. Sí. Yo lo quería comentar. Yo lo que quería comentar es que este, siento que es un poquito más, o sea, más bien estoy seguro de que es un poquito más débil, un modo de razonamiento más débil, y entonces pues como que yo creo que lo que te pide un argumento abductivo luego es ofrecer un poquito más de datos, ¿no? Como para afirmar más tajantemente tu conclusión, porque pues ese es el proceso de investigación, ¿no? Generas una Sí. hipótesis y a partir de esa hipótesis investigas para llegar a una conclusión que puede o no ser la misma que planteaste originalmente. Sí, justo por eso acá en la redacción ponía que se utiliza para probar algún efecto actual en nuestra argumentación. O sea, es parte de, no es la argumentación completa, porque por lo que dices va a ser muy débil. Así, bueno, sí, estás hipotizando, pero hay otras potenciales explicaciones. Tienes que probar por qué la tuya es la chida. Y ese es un paso extra, que es el argumento de la mejor explicación. Sí, entonces, ¿todo bien con esto? ¿Dudas? No. Muy bien. Ahora, el otro, el argumento por autoridad. Este es otro tipo de argumentos que se puede utilizar de nuevo en partes de nuestra argumentación. No podríamos basar toda nuestra argumentación en un argumento por autoridad porque va a ser débil, a menos de que esté muy consolidado. Vale, a menos de que estemos peleándonos sobre si existe o no la gravedad, que es algo que podríamos probar muy fácil por autoridad, va a ser complicado que nuestro argumento se zanje con un argumento por autoridad, pero vamos a ver primero qué diablo es esto. Decimos que tenemos un argumento por autoridad cuando apelamos a una autoridad fuera del debate
para resolver acerca de lo que nos estamos peleando. Ahora, los argumentos por autoridad, si bien son válidos, tienen un hermano gemelo, que son las falacias de autoridad. Y aunque no todo argumento por autoridad es falaz, es fácil caer en la falacia de apelación a la autoridad. Entonces vamos a ver algunas consideraciones para que nuestro argumento no sea falaz. Primero, y más importante, la autoridad a la que apelamos de hecho tiene que ser una autoridad en el tema en cuestión. En mercadotecnia solemos ver un montón de falacias de autoridad. Por ejemplo, sale Raúl Jiménez a recomendarte una pasta de dientes. Raúl Jiménez probablemente sea un muy buen futbolista, pero no es una autoridad en higiene dental. Entonces ahí estaríamos haciendo una falacia de apelación a la autoridad, porque esa persona no es de hecho una autoridad en el tema. Será una autoridad en otros lados, pero no acá. Falacia de autoridad. Y puede ser incluso en cosas menos claras. Por ejemplo, ustedes acuden a mí para resolver un problema en ética. Yo tengo una formación en filosofía, pero no soy especialista y mucho menos autoridad en ética. Entonces, si bien estoy relacionado, no soy autoridad. Falacia de autoridad. Y lo mismo hacían sus disciplinas. Vale, apelar a un historiador del siglo XX para resolver algo de historia medieval es una falacia de autoridad porque no es una autoridad en el tema, aunque sea un historiador. Vale, ahora, si la apelación a la autoridad es entre expertos, entonces es falaz. Por ejemplo, en una disertación de doctorado no puedo decir, bueno, Chomsky dijo que X, porque tú eres parte ya de los expertos y no puedes apelar a otros. Estás al mismo nivel, entonces no pueden resolverte apelando a la autoridad. La otra, si no hay consenso, y este punto es muy importante, si no hay consenso entre los expertos, entonces la apelación a la autoridad es falaz. Si es un tema en el que hay muchas explicaciones, por ejemplo, en astrofísica hay al menos 3 teorías distintas sobre cómo está formado el universo. Y todas están haciendo investigación empírica todavía y no hay un consenso entre los físicos. Si tú quieres probar algo como que la teoría de cuerdas es la chida y refieres a alguna autoridad en teoría de cuerdas, es falaz, porque de hecho no hay un consenso. ¿Vale? Se puede haber expertos en otra materia que entren en contradicción con lo que tú estás diciendo. Dado que no hay consenso, no podemos apelar a la autoridad. Y la última, de hecho deben de existir expertos. Si la materia con la que nos estamos peleando no es aún un tema o una disciplina bien establecidas, entonces no hay expertos, entonces no podemos apelar a la autoridad. Por ejemplo, mi área, las ciencias cognitivas, está en formación. Todavía hay como 4 o 5 teorías en paralelo. No hay una teoría unificada de la cognición. Entonces, la disciplina no está bien establecida. Está en proceso de establecerse. Por lo tanto, no hay expertos en ciencias cognitivas en general. No podríamos apelar a un experto en esta área. Si lo hacemos, entonces estamos haciendo una apelación falaz a la autoridad. Vale. Muy latoso. Muchas cosas que te piden los argumentos por autoridad para ser buenas. ¿Dudas? ¿O me pueden dar algún ejemplo de un buen apelación a la autoridad, Alex? Yo tenía un par de dudas. Muchas Pero, por ejemplo, o sea, si yo te preguntara a ti, ¿no? Alguna cuestión de ciencias cognitivas, alguna cuestión en específica, como algún dato, no se me ocurre ahorita como que, no valdría, o sea, no puedo apoyarme de ese dato para construir un argumento porque sería falaz. Esa es una. No, lo que no puede hacer es apelar solo a que yo te dije. Por ejemplo, un argumento por autoridad usualmente dice algo así como la gravedad es el caso dado que ya lo probó Einstein. Entonces, no tengo que elaborar más.
diciendo dado que Einstein ya nos probó que la gravedad existe, pues entonces existe. Esta es legítima, dado que cumple con todas. Einstein, de hecho, es una autoridad en el tema. No estamos operando entre expertos, hay un consenso entre expertos y de hecho existe. La física está bastante bien establecida, al menos en esa área. Entonces, ahí se vale. Alex. Sí, la segunda parte es que no sería también necesario que la autoridad sea imparcial en el tema. O sea, por ejemplo, si yo le pregunto a un mecánico, ¿no? ¿Qué es lo que tiene mi coche? Eh, o sea, el mecánico me puede decir, es que bueno, la verdad no sé nada de mecánica, entonces no voy Así a que puede ser exponer, cualquier cosa. no voy a exponerme, o sea, me inventa algo, ¿no? Me Ajá. dice que tiene X cosa y en realidad tiene otra cosa, ¿no? O sea, entonces no puedo, o sea, perdón, él lo dice porque pues, o sea, tiene como parte, ¿no? O sea, tiene algo que ganar diciéndome eso. Entonces, como que yo pienso que la autoridad también tendría que ser imparcial, ¿no? O sea, como un requisito. Sí y no. O sea, en ese caso es muy claro, pero uno podría decir que no es de hecho una autoridad o que no habría consenso. O sea, digamos, entre el mundo de los mecánicos que vean eso, no habría consenso en que de hecho eso es lo que está pasando. Podría decir, pues no, eso de hecho no está pasando. La gran comunidad o que se ha inventado algo. Porque estaba pensando, por ejemplo, esto de suele utilizar en las cámaras de diputados y de senadores que llevan algún experto, muchas veces afín a la ideología del partido en cuestión, para que diga algo afín a la ideología del partido en cuestión. Ahí pasa lo mismo. No habría consenso entre expertos, dado que muchas de estas disciplinas no son disciplinas consolidadas, como la misma economía. Hay distintas teorías y no hay una unificada. Entonces, podríamos decir que no hay expertos en economía, dado que la economía no es una disciplina bien establecida. No hay un consenso. Entonces, no podemos apelar a expertos en la economía. Podemos decir, bueno, ya lo dijo Marx, o no podemos decir, ya lo dijo Hayek, o cosas así, porque no hay expertos. Sí, sería una falacia de autoridad hacer eso. Vale. ¿Dudas? Nope. Muy bien, entonces vamos a ver sus intuiciones. Me van a decir si la apelación a la autoridad es válida o no. Acá, en una discusión sobre la validez o no del lenguaje inclusivo para referirse a grupos mixtos, una persona argumenta lo siguiente. El lenguaje inclusivo no es válido y no debería de usarse porque la RAE no lo reconoce. ¿Qué ves? ¿Válido o no? Alex. Pues hasta como que estoy obligado a contestar no es válido porque, bueno, no quiero argumentar como lo haces tú hace rato diciendo que no hay, como no hay consenso, no hay un, Experto. no hay un experto exactamente. Entonces preferiría decir que la RAE no es considerada por la mayoría de los expertos como eh, una autoridad inapelable. Esa sería la manera en que yo trataría de argumentarlo, pero bajo los criterios que tú lo comentaste, en realidad lo que pasa es que pues como no hay consenso entre los expertos, no hay un solo experto en el que podamos confiar. Bueno, no hay expertos. Ajá. Más o menos para acá el caso es distinto. ¿De qué es experta la RAE? Si supongamos que la RAE de hecho es experta en algo, ¿de qué sería? Creo que... ¿sí me escuchas? Sí, sí. Ah, es en las letras, ¿no? En cómo se escribe.
Exacto, más que en cómo se habla. exactamente. Podríamos decir, la RAE, su función como experta es la normatividad del español escrita. ¿Qué diablos nos puede decir sobre los hablantes? No es experta en cómo hablan o cómo debería de hablar las personas que hablan castellano. Entonces, de hecho, la RAE no es una autoridad en el tema en cuestión, no podemos apelar a ella, porque no está en su esfera de autoridad. Es como cuando apelamos a Raúl Jiménez para hablar de dentríficos. Raúl Jiménez será una autoridad en otras cosas, pero no en los dentríficos. Acá pasa lo mismo. La RAE será una autoridad en la sintaxis del español, pero no en la praxis. Y pues no nos importa que diga la RAE. Esa es una apelación falaz a la autoridad. Vale, todo bien. Objeciones. Alex, tenías que dar objeción, sí. Sí, pero Échale, échale. lo que pasa es que, o sea, se podría contraargumentar que en realidad no se reconoce que la RAE sea, como lo comentaba hace rato, la última autoridad en la ortografía, porque, por ejemplo, cuando hace poquito, hace un año o dos, sugirió que se eliminara la tilde en solo, ¿no? Porque antes se distinguía entre solo con tilde De y hecho, solo. lleva un montón, ¿eh? Creo que lleva como 10 años esa cosa. Ah, como fue reciente, por eso asumí que era reciente ese cambio, pero te creo. O sea, como fue reciente lo que yo vi, ¿no? Y entonces hubo discusión así como de, pues es que en realidad sí se necesita la distinción y entonces no se reconoció eso para muchos. Y bueno, yo todavía le pregunto a Vale y Vale sigue usando el solo con tilde, ¿no? Ah, no, no es cierto. Ya no me acuerdo bien de eso. Le necesitaría preguntar a la experta, ¿verdad? Ajá. Pero lo que sí te puedo comentar es que hubo discusión sobre el tema, ¿no? No fue algo que dijo la autoridad y ya automáticamente se adoptó, por lo mismo de que, y eso a pesar de que sí estaba actuando dentro de su pues, campo de autoridad, ¿no? Que es la ortografía. Ajá. Sí, eso sería pues aún peor para la persona que utiliza este argumento. Que ya no es autoridad ni siquiera en donde en teoría es la autoridad. Entonces, no podemos apelar a la RAE, ni para la ortografía. Por eso es que no hay consenso entre expertos. Muy bien. Siguiente caso, COVID-19. En una discusión sobre si debemos de tomar precauciones o no ante el brote del COVID, una persona argumenta lo siguiente. Claro que debemos tomar precauciones como lavar las manos y no acudir a lugares muy concurridos, dado que esto ya lo dejaron claro los epidemiólogos de la OMS. ¿Válido o falaz? Alex. Pues yo creo que sí es válido porque estaba apelando a la OMS, a una autoridad, y la OMS, como que, digamos, su campo de autoridad cubre también, pues, ¿cómo le llaman? Los requisitos, las, mm, ay, 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 las recomendaciones sanitarias, ¿no? Este, mm, y en realidad, pues, no está diciendo, o sea, en realidad son recomendaciones, ¿no? Lo que hace la OMS. No son tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, sino son recomendaciones. Y la persona tampoco está diciendo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer, sino está argumentando que tenemos que tomar precauciones, ¿no? Ajá. Como esto y como esto, ¿no? O sea, no así como, ay no, creo que me estoy complicando un poquito más. Sí. Primero, sí está afirmando categóricamente, ¿no? Debemos tomar tales y cuales precauciones. Digamos, eso es sobre lo que están peleando. Sobre una persona dice, no, no debemos de tomar precauciones, y otra dice, sí, sí debemos tomar precauciones.
La que dice sí debemos tomar precauciones, dice sí debemos porque lo dijeron los epidemiólogos de la OMS. Es el argumento de autoridad que está haciendo. Los epidemiólogos de la OMS dijeron, entonces debemos tomar precauciones. Vale, vamos de nuevo a nuestro librito de reglas. Los epidemiólogos en la OMS son autoridad sobre el tema de enfermedades epidemiológicas. Uno diría que sí. Por eso era importante que dijera epidemiólogos de la OMS. Si solo apela a la OMS, en general, hay muchos tipos de médicos distintos. Podríamos apelar a los oncólogos de la OMS, pero no van a ser expertos en la materia y entonces nuestra apelación va a ser falaz. Hablar al experto. No estamos peleándonos entre expertos, estoy peleando con otra persona, que ninguno de los dos tenemos formación en epidemiología. Hay un consenso entre los expertos sobre qué se debe hacer en los casos de epidemiología. Y la epidemiología es un área que está bien consolidada. Sí hay expertos. Todo hay un consenso y está más o menos unido. Entonces acá es una apelación válida. Está cumpliendo con todas nuestras reglitas. Sí. Sí, de nuevo, por ejemplo, apelar a los oncólogos de la OMS, ahí ya es falaz. Porque no está apelando a un experto en la materia. El oncólogo es el experto en cáncer, no en enfermedades epidemiológicas. Vale. Yo tengo una pregunta. Chala. ¿Qué tan es válido, es pertinente criticar ¿cómo se llama? La relevancia del experto? O sea, vamos a partir de que son expertos, ¿no? De que son epidemiólogos y nos están hablando sobre una materia de enfermedades públicas. Ujú. Y entonces, si por ejemplo no agregaras esta parte de los epidemiólogos de la OMS, sino solamente dijeras así como los epidemiólogos en abstracto, como que un punto de ataque podría ser decir, pero es que, ¿cuáles epidemiólogos? ¿De dónde está sacando este dato? No sé. O sea, estoy pensando ahorita como en modos de ataque para este tipo de falacias. Y se me ocurrió pues esta parte, ¿no? Porque se me hizo curioso agregarle esa parte de epidemiólogos de la OMS, como muy específico, la autoridad de la autoridad. Sí, y lo pongo así no por nomás. Justo porque son tan latosos los argumentos de autoridad. Debe estar muy claro que de hecho sea una autoridad. Por ejemplo, en México podríamos decir, lo ha dicho López-Gatell, que es un epidemiólogo. Y por tanto es una autoridad en la materia, o sea, él sabe de lo que hablan. Pero podríamos hacer, como de hecho se ha hecho, argumentos de tu estilo. O sea, sí, pero además ser epidemiólogo es una persona que tiene un cargo público. Y como persona que tiene un cargo público tiene ciertos intereses para que su administración le vaya bien. Podríamos decir, bueno, entonces su recomendación como epidemiólogo están sesgadas por sus recomendaciones como funcionario público. Y podríamos decir que en todo caso su autoridad se ve cuestionada. O demás. Entonces, es por eso tan importante ser tan quisquillosos. En que de hecho sea muy claro que sean autoridad. Si queremos hacer un argumento de autoridad. Mi recomendación es que no hagan argumentos por autoridad porque son muy atacables. Por todos lados. Pero si queremos hacer uno, tiene que ser así. Casos como estos muy claros, donde hay una autoridad muy clara, que sea muy difícil cuestionar. Vale. Y si les aparecen argumentos por autoridad, pues ya saben por dónde atacarlos. Cuestionar a la autoridad es un buen paso. ¿Dudas? No. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos tiempo para hacer la actividad. Ahora, no les voy a poner InfoSlide, dado que es algo que está como en discusión pública. Más o menos van a tener información. Han escuchado algo. Me tienen que hacer un argumento a favor, porque casi no hay tiempo. Y es más fácil argumentar a favor. Quiero que me hagan un argumento a favor de
el gobierno debe de garantizar los servicios de salud a todos los ciudadanos. Sí. O hagan el argumento a favor o el en contra. El que se les haga más fácil, pero solo háganme uno. Vale. Les voy a dar igual 15 minutos como en la sesión pasada. Al terminar, me mandan sus argumentos para verlos en la próxima sesión y seguir viendo cómo están construidos y qué le podríamos hacer. Esto en miras del TPD. Y terminamos. Vale. Entonces, 15 minutos. Empieza cronómetro ya. No hay dudas, ¿verdad? Sí. Denle pues. 15 minutos. Ya van 10 segundos.
¿Listos? No, todavía no. Nos queda un minuto. Tiempo. Vale, pues me lo mandan de nuevo. O a mi correo. Lo checo, lo checan y empezamos la siguiente sesión revisándolo. Vale. Ahora, para la próxima sesión, que es el próximo viernes, vamos a empezar a ver deducción. De hecho, vamos a ver deducción. Vamos a ver si la podemos ver en una sólida sesión. Entonces, hay que leer el texto de Copy y Cohen, que se llama Introducción a la Lógica. El capítulo 1 se los había dejado en las primeras sesiones. Es donde hice la diferencia entre deductivos e inductivos y da propiedades de ambos. Si no lo han leído, pues hay que leerlo. Y también el capítulo 5 de ese mismo texto, que habla sobre la deducción precisamente y la teoría de la deducción. Y sería todo. Es bueno que lo lean, dado que deducción presupone lógica clásica. Yo les voy a explicar bien, bueno, según yo bien, esto, pero va a ayudar mucho si ya vienen con algunos conceptos que los han encontrado alguna vez. Si ya traen un conocimiento previo, aunque no sea muy profundo, porque se puede poner técnico, aunque voy a intentar no ser técnico. Vale. ¿Dudas entonces sobre la sesión en general de hoy? ¿Sobre sus argumentos o sobre las lecturas para la próxima sesión? Nope. Yo sí, ¿me escucha? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Israel? Yo lo escucho. ¿Me escucha? Ah, sí, ¿el libro está en el WhatsApp? ¿O dónde lo puedo? Creo que lo ¿Cuál es de tengo, ¿verdad? Este es el semestre pasado, no sé si es el mismo. ¿Estuviste el semestre pasado? Sí, es el mismo. Es de pensamiento crítico, ¿no? También. Sí, creo que también lo ven en... Bueno, no sé si lo ven en pensamiento crítico, pero está en esa liga que acabo de mandar al chat. Bueno, sí, me lo puedes pasar para volverlo a tener. Es que no sé si lo encuentre, pero bueno. Sí, digo, Nada es más era esa ese liga libro. que mandé. Y deja mandar también el drive en general, de teoría de la argumentación. Ahí están todos los textos. Subo también las diapositivas y demás. Al rato... Te lo puedo mandar, lo que quedó pendiente se lo puedo mandar a WhatsApp, ¿verdad? ¿O Sí, solamente el correo? ¿Sí? al WhatsApp, al correo, ahí está también mi número. Ah, ok, está bien. Gracias. Sí, no hay problema. Y pues ya, con esto acabamos por hoy. Si hay dudas en algún punto de la semana, me dice.